Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces esto, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Sienten su momento, por favor. Hermanos, la palabra de Dios hoy es bellísima. Hemos escuchado lo que se conoce como la parábola del buen samaritano. Dice el Evangelio de hoy que un hombre, un doctor de la ley, es decir, un especialista en Sagrada Escritura, se acerca con Jesús para ponerlo a prueba y le dice: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús, sabiendo que era una trampa, es como si a un doctor le preguntaran, a un paciente: ¿qué debo de tomar para que se me quite el dolor de cabeza? Pues va a decir: una aspirina, ¿no? O sea, usted, doctor que sabe todo, me pregunta a mí. Jesús le dice: ¿qué dice la ley? Y este doctor de la ley le responde con una cita bíblica, Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense cómo, para salirse, el maestro de la ley le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces, cuando Jesús aprovecha la oportunidad para darnos una enseñanza maravillosa, unas claves que debemos que saber para entender el texto son las siguientes. Jericó estaba más o menos a 26 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén estaba más o menos unos 1200 metros más alta que Jericó. Jericó estaba más abajo. Para ir de Jerusalén a Jericó tenían que ir bajando en medio de las montañas. Había barrancas y había muchos ladrones que se aprovechaban de la gente que iba en camino para robarles, matarles, quitarles sus cosas. Incluso muchos se disfrazaban de enfermos o de asaltados para que la gente, al detenerse a ayudarles, salía toda la banda de maleantes y los asaltaban y los mataban. Este es el contexto de esta parábola. Sí, un hombre, seguramente un judío, que iba de Jerusalén a Jericó, fue asaltado por unos ladrones. Lo golpearon, le quitaron sus cosas, lo dejaron medio muerto, lo hirieron.
venía en eso caminando un sacerdote, entre paréntesis, no un sacerdote católico, un sacerdote del templo de Jerusalén, un sacerdote judío. Hay los protestantes, ya ves, aquí dicen los sacerdotes, Jesús presenta a los sacerdotes como malos, sí, está hablando de los sacerdotes del templo de Jerusalén, sacerdotes judíos, no sacerdotes cristianos. Cierro el paréntesis. Se pasa de largo. Y probablemente tenía razón en pasarse de largo, porque al ser sacerdote, un sacerdote tenía prohibido entrar en contacto con los cadáveres, porque si tocaba un cadáver o tocaba sangre, quedaba 7 días impuro y no podía ofrecer el sacrificio en el altar del templo. Pasa el levita, que era un ayudante de los sacerdotes, y tampoco se detiene, y seguramente tenía razón, sabía de las trampas que había para asaltarlos. No lo estoy justificando, pero se entiende. Dice, pero iba bajando un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Había una terrible enemistad entre los judíos y los samaritanos. ¿Se acuerdan ustedes hace 2 domingos que Jesús no lo recibió en un pueblo en Samaria? ¿Se acuerdan? No, ni se acuerdan. Que los apóstoles dicen, hagamos llover fuego para castigarlos porque no te recibieron, ¿sí o no? ¿Ya se acordaron? Más o menos. Había enemistad entre judíos y samaritanos. Y dice Jesús, iba bajando un samaritano que iba de viaje, y al ver a la persona herida, se compadeció de él y se le acercó. ¿Qué le está diciendo Jesús al maestro de la ley? Ese es tu prójimo. No solamente el mismo que es de tu raza, no el mismo que pertenece a tu grupo, es de tu familia. Tu prójimo es todo aquel que necesita de tu ayuda. Tu prójimo es todo aquel que está sufriendo, que está pasando un momento difícil. Y a pesar de que ustedes tienen a los samaritanos como enemigos, es precisamente un samaritano el que se acerca y le brinda ayuda. Esto es importante, hermanos. Jesús no está diciendo que el amor al prójimo tiene que ir más allá de amar solamente a los que te aman. Y aquí está lo difícil. El amor cristiano es amar incluso a los que te hacen daño. ¡Ay, Dios santo! Dice el dicho, es donde la marrana torció el rabo. Porque normalmente estamos acostumbrados a amar a quienes a hacer favores a quienes nos hacen. Jesús dice, no. Y aquí entra otra enseñanza muy bella de esta parábola. El hombre robado, asaltado y herido somos nosotros. Y el buen samaritano es Cristo. Es Cristo que al vernos en nuestro pecado, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, se compadece por nosotros. Es Jesús que se acerca a nosotros, que unge nuestras heridas del pecado con el aceite y el vino. El aceite en la Sagrada Escritura significa consuelo, compasión. Jesús está diciendo, este samaritano le dio consuelo, le dio compasión a este hombre. Ungió con aceite y con vino sus heridas. El vino significa la sangre de Cristo derramada en la cruz, la Eucaristía. Cristo toma, el buen samaritano, al hombre herido y lo pone en su cabalgadura, en su caballo. Fíjense bien, Cristo toma nuestros pecados y hace suyos nuestros pecados. ¿Y qué hace Él? Él toma el castigo merecido por nuestros pecados y nos da su lugar, nos da su cabalgadura, la posibilidad de ir al cielo. Lo lleva a un mesón, a un hotel y cuida de él. Cristo nos trae a su iglesia y cuida de nosotros. Este es el amor tan grande del amor de Dios hacia nosotros, hermanos. Esta es la enseñanza de Jesús. Al final del Evangelio, ¿qué dice Jesús?
¿Quién crees tú que tuvo más compasión del hombre asaltado? Dice el tercero. Jesús le responde: anda y haz tú lo mismo. Hoy la invitación del Evangelio, hermanos, es a practicar el amor y la compasión que Dios tiene por nosotros. Uno de los grandes errores que tenemos como cristianos es disociar, separar el amor a Dios y el amor al prójimo. De nada nos sirve venir a la iglesia, celebrar la Eucaristía, rezar el mismo Padre Nuestro con nuestros hermanos, recibir la Sagrada Eucaristía, si al final de cuentas, después de la Santa Misa, estamos viviendo como perros y gatos. De nada nos sirve escuchar la palabra de Dios si no la hacemos en vida, allá afuera en la práctica. Pero cuidado, porque hay mucha gente que se escuda también diciendo: yo por eso no voy a misa, y piensan que están exentos de cumplir los mandamientos o la palabra de Dios. Hoy dice la primera lectura, libro del Deuteronomio: los mandamientos que te doy, el amor, no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. Todos mis mandamientos, dice la palabra de Dios, están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Pero fíjense, para que puedas cumplirlos. Cuidado, porque a veces hay gente que dice: no, padre, pues esos mandamientos ya pasan medio pasados de moda. Eso era antes en nuestro pueblo. No, padre, ahora los tiempos ya cambiaron. La juventud ya está más actualizada. No, muchachos. Los mandamientos de Dios son eternos. Un ejemplo de matrimonio. ¿Cuántas parejas ahora deciden solo vivir en unión libre? ¿Cuántos de nuestros jóvenes novios llevan vida sexual activa? Pues es que, padre, para conocernos mejor. Ya ves, con el silencio cómplice de los papás, ya se llevan a sus hijas señoritas, entre paréntesis, comillas, de vacaciones con el novio. Ay, por Dios, chúpate el dedo. Por favor. Si no, pues la verdad. ¿Cuántas veces los mismos papás son los que le llevan los condones a los hijos? Las mismas mamás llevan a las hijas a los abortorios. ¿Cuántas veces las mismas madres llevan a sus hijas a que les lleven un plan de anticoncepción a sus hijas señoritas? Y piensan que con eso le están educando en la responsabilidad. No, hermanos, educar es en el respeto, en la obediencia, en el amor, en la fidelidad, en la continencia. Los mandamientos, dice, no son superiores a tus fuerzas. Padre, está bien difícil el matrimonio. ¿Cómo le hago para serle fiel a mi esposa? Si yo, padre, me regustan las mujeres. Pues lo malo sería que no te gustaran. Pero si ves ahí a la vecina apenas va saliendo de la calle y tú, se te cae la quijada. Iba a decir, lavaba y planchaba. No, es que, padre, está bien duro. Los mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas. Padre, ¿cómo puedo perdonar a esta persona? Los mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas. Están en tu boca y en tu corazón para que puedas cumplirlos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero aprenderlos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no nos sabemos ni siquiera los 10 mandamientos? Y segundo, pedirle al Señor la gracia que nos dé a todos, a ustedes y a mí, de vivirlos. Que el Señor nos conceda ser, hermanos, buenos samaritanos. ¿Cuesta? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Podemos? Sí. Con la gracia, con la ayuda de Dios, que así nos los conceda.